Ahora nos acompaña el señor Manuel Chinga. Él es jefe de Departamento de Riesgos MIPES del Banco de Comercio y vamos a hablar con él sobre el financiamiento de la campaña escolar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de segmentar un poco, me recomendabas esto, segmentar, digamos, los dos públicos al cual debería ir esta entrevista, digamos. El primero son todos los padres de familia que están interesados en comprar útiles escolares, en comprar, digamos, todo el material didáctico, en comprar uniformes, etcétera. Pero por otro lado tenemos a aquellos interesados en comprar, aquellas empresas interesadas en el negocio de compra y venta de todos estos artículos. Explícanos un poco en cada segmento qué oportunidades hay de financiamiento. A ver, en el primer segmento podríamos, como bien señalado, tenemos a los dependientes. En este caso tenemos a los trabajadores que tienen una boleta de pago. Se le pide por lo general una antigüedad de 12 meses, en la media del mercado. Se acredita la fuente de ingresos mediante la boleta de pago y se necesita acreditar un monto para que pueda calificar para un crédito. Pero una consulta. Esto, digamos, ¿existen créditos específicos para campaña escolar diferentes, por ejemplo, al uso de tarjeta de crédito? Un padre podría utilizar la tarjeta de crédito para comprar los útiles escolares. Probablemente el uso de la tarjeta de crédito implique una tasa de interés mayor. ¿Existe, digamos, financiamiento específico para el tema de la campaña escolar? Existe, bueno, un incentivo bueno, existe una necesidad de financiamiento en esta época, ¿no? Los trabajadores dependientes pueden acercarse a la entidad financiera con su documento de identidad, recibo de servicio y acreditar su fuente de ingresos mediante la boleta de pago y ahí pasar un proceso de evaluación crediticia. Estos créditos son a lo largo de todo el año, pero en esta época se incentiva más porque, bueno, está la necesidad de pago de matrículas, de útiles, uniformes, etcétera, ¿no? ¿Y el crédito se llama crédito para campaña escolar o es un crédito simplemente personal? No, es un crédito personal. Es un crédito personal. Es un crédito personal, algunas entidades incentivan mediante, bueno, algunas promociones, etcétera, ¿no? En esta campaña escolar, como tantas campañas que hay, como en el fin de año o mitad de año también, ¿no? ¿De qué montos estamos hablando, más o menos? El relativo va a depender de la capacidad de pago que tenga cada cliente. Digamos, ¿no? Una persona que gane el sueldo mínimo, ¿a cuánto podría acceder de financiamiento? Puede calificar entre 1.000, 2.000, 3.000 soles, ¿no? Va a depender de cuánta deuda también tenga ya. Si tiene tarjeta de crédito, eso le quita su capacidad de pago. Y bueno, pasa una evaluación crediticia en donde el requisito indispensable es que esté al día en sus pagos con las otras entidades con las que ya mantiene créditos, ¿no? Supongamos que la persona, digamos, está limpia, o sea, tiene un buen récord crediticio, está pagando, no tiene mucha deuda, digamos, si quiere simplemente unos 2.000 soles en la campaña escolar. ¿Qué recomendación le harías? ¿Sacar dinero por la tarjeta de crédito o sacar dinero vía un préstamo personal para ser utilizado, digamos, para la compra en la campaña escolar de los útiles, uniformes y todo el tema? No, se recomienda un crédito por lo general a 12 meses, ¿no? Porque el próximo año también va a necesitar va a tener la misma necesidad financiera, ¿no? Se recomienda un crédito a cuotas, a 12 meses es el plazo ideal para esta campaña, ¿no? Ya que justo cada 12 meses vas a volver a pedir nuevamente, ¿no? Y es recomendable pues tener una holgura económica, ¿no? Porque si yo pido a 24 meses, el próximo año voy a tener la misma necesidad financiera. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar en otra entidad. Claro, y al final vas a estar haciendo una bola de nieve. Exacto, y eso es lo que tratamos de cuidar bastante, ¿no? Tenemos procesos de evaluación muy rígidos justo para evitar este tipo de sobreendeudamiento, ¿no? Y eso es una recomendación que se le hace a todos los clientes, a todas las personas que acuden a las entidades financieras, de que no caigan en sobreendeudamiento. Pero algo importante en todo caso que podríamos decirle o sugerirle a las personas es que en el caso de las tarjetas de crédito, los pagos que están puestos en los estados de cuenta para que se pague mensualmente, no el pago mínimo, sino el pago del mes, están hechos de cierta forma de que se pueda hacer un pago completo en 36 meses. Así es. La mayoría de tarjetas de crédito es así. Con lo cual, si uno pidiera, digamos, un crédito para la campaña escolar, digamos, por tarjeta de crédito, y solamente paga lo que dice su estado de cuenta, se demoraría en pagar 36 meses. Por lo general. En promedio, si solamente esa fuera la deuda. Por lo general la tarjeta de crédito no es recomendable para estos fines, ¿no? Lo mejor es sacar un préstamo a cuotas, a 12 meses es lo más recomendable. De acuerdo. Ahora, vamos al otro segmento de, digamos, personas interesadas en financiamiento para campaña escolar, que son los empresarios. Los bazares, por ejemplo, o las bodegas que se convierten en esta época del año en mini librerías, digamos, temporales hasta que termine la campaña, ¿no? A ver, los empresarios de la micro y pequeña empresa por lo general siempre piden créditos para capital de trabajo, para esta época, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de librerías se abastecen pues, de cuadernos, libros, útiles de escritorio, ¿no? Tenemos también personas, empresarios que tienen negocio de confección, donde confeccionan pues uniformes, buzos, confeccionistas de calzado, productores de mochilas, maletines, ¿no? Por general ellos sacan créditos en esta campaña o un poco antes para poder financiar el incremento de su venta. Ellos tienen una venta normal, digamos, durante todo el año, pero en esta campaña se incrementa y nosotros financiamos, ¿no? Los bancos financiamos esa necesidad financiera, ¿no? Y para eso hacemos una evaluación comercial, visitamos a los negocios, ¿no? A diferencia del sector dependiente, donde es más masivo y hay sistema de evaluación, metodologías, scoring, buró de créditos que evalúan. En este caso del sector independiente hay una evaluación de 1 a 1. No, se evalúa la capacidad de pago de cada cliente, se construyen estados financieros de cada cliente. Ahora, pero es importante también saber el momento en que se pide el financiamiento, porque yo entiendo, por ejemplo, como empresario, pidiendo un financiamiento a esas alturas, probablemente para la campaña que comience en marzo, sea muy poco tiempo. Entonces, digamos, lo recomendable para la campaña es financiarse a partir de ¿cuándo? Depende del giro de negocio y la zona también de negocio, si yo soy mayorista o minorista. Por ejemplo, si soy mayorista del centro de Lima y yo voy a pedir mi crédito para campaña escolar en octubre, noviembre o diciembre, ¿no? En cambio, si soy una librería en un cono, por ejemplo, ¿no? Yo estoy pidiendo mi crédito recién ahora, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Por ejemplo, los productores de mochilas, ¿no? Ya pidieron su crédito en enero, todavía están a tiempo de poder sacar, ¿no? Pero por lo general lo más recomendable es que lo paguen a una cuota terminada ya la campaña. O tener en todos casos 2 créditos, ¿no? Uno pagadero en 12 meses, ¿no? Y uno financiado ya en una sola cuota donde termine la campaña. Porque el cliente va a tener mayor liquidez. Claro. Y lo más recomendable pues, es que se reduzca sus gastos financieros, ¿no? Porque usualmente lo que sucede en campañas escolares es que todo, digamos, es al contado casi, ¿no? Digamos, el plazo de pago es muy pequeño, no es que el proveedor de uniformes le dé a un comercializador 12 meses para que le pague el uniforme, ¿no? No, por lo general todas las cuentas por cobrar o el mayor ingreso de liquidez, el mayor ingreso por ventas, se produce pues en los meses de febrero, marzo, ¿no? Donde empiezan pues donde ya empiezan las clases, ¿no? Ahora, hay otra fuente de financiamiento, digamos, independiente o paralela al financiamiento bancario, que es el financiamiento del propio proveedor y que cada vez se está volviendo, digamos, más común, ¿no? Sobre todo en el caso de lo que son útiles escolares. Entiendo, por ejemplo, que las ferias escolares son bastante, digamos, tienen bastante acogida por parte de los empresarios que toman, digamos, poco stock, ¿no? Y se lo llevan a sus bodegas, a sus bazares, ¿no? Sí, bueno, ahí las entidades financieras tienen una competencia, ¿no? Que son los proveedores grandes, donde habilitan, pues, como bien indicabas, todas las ferias, ¿no? Todos los stands y le dan todas las facilidades para que ellos puedan vender sus productos ahí, ¿no? Ahí sí es una competencia de las entidades financieras, ¿no? Pero está bien, la medida que haya más competencia, digamos, todo el mundo se beneficia por las mejores tasas, ¿no? Sí, definitivamente, la competencia en todo segmento es buena, ¿no? Ahora, esta campaña escolar, con respecto a las campañas escolares anteriores, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la ven ustedes? Hay un incremento, ¿no? de la expectativa de la colocación, promedio entre 13 y 15% aproximadamente, ¿no? Son los números que la mayoría está expectando que se crezca la colocación. Es decir, más o menos estamos hablando casi el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido la banca en general. Así es. De año a año. De año a año. Para esta campaña un pico de crecimiento de 15%, ¿no? Por lo general hay una tendencia al alza de 15%, pero hay unos hipos que son las campañas, por ejemplo, la campaña escolar, la campaña de julio, el Día de la Madre, ¿no? Dependiendo del giro de negocio, y sin duda la campaña de fin de año, que es la más fuerte en la mayoría de la campaña de Navidad. La campaña de Navidad, definitivamente es la más fuerte del año. La más fuerte del año. En el tema de tasas de interés, tasas efectivas anuales, digamos, ¿cuál es el promedio vamos ahora a hablar del perfil de los empresarios que toman estos tipos de créditos? ¿Cuál es el promedio que están obteniendo en el mercado de tasa efectiva anual? Eso va a depender del monto del crédito, ¿no? Por lo general hay segmentaciones a mayor monto hay una rebaja a la tasa de interés, ¿no? Pues se entiende que hay un perfil de riesgo menor, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de un 20% de promedio de tasa, ¿no? Y estamos hablando de montos en promedio para los empresarios.
Como indicaba al comienzo, todo es en función a una evaluación. Pueden ir créditos de 500 soles para negocios pequeños, como de 30.000, 40.000 soles para negocios de mayor tamaño, ¿no? Mayoristas, por ejemplo, sí piden montos mucho mayores, ¿no? Y califican, obviamente, para montos mucho mayores. Pero con respecto al tema de la morosidad, porque, digamos, un poco la duda es, hemos venido creciendo en colocaciones, el sistema financiero ha venido creciendo en colocaciones, a un ritmo bastante interesante y ahora, digamos, la ECB se está tratando de poner algún parámetro para que no se crezca tanto, obviamente, porque eso podría generar riesgos en el futuro. Ok, pero ese riesgo generalmente se transmite o se verifica a través del ratio de morosidad. ¿Cómo estamos con respecto al tema de ratio de morosidad, por ejemplo, en este tipo de créditos, comparado a los años anteriores? Ahí sí ha existido un incremento de la morosidad, ¿no? Podemos segmentarlo nuevamente en la parte de consumo y la parte de empresarios, ¿no? La parte de consumo, bueno, ya la superintendencia ha tomado algunas medidas al respecto, ¿no? Para evitar pues un crecimiento demasiado prolongado en los créditos. Entiendo inclusive que la superintendencia está tratando de incentivar o de desincentivar el hecho de que los créditos de consumo sean a más de 3 años. A más de 3 años. Hay requerimientos adicionales, ¿no? Para los plazos mayores a 3 años. Un poco para frenar y tratar de cuidar la morosidad de ese segmento. Con lo cual la gente que tenía crédito de consumo a más de 3 años probablemente esté viendo que le hagan un tipo de oferta o algo para reducir su crédito. Ojo, el crédito probablemente pase 4 años a 3 años y le van a hacer una oferta o algo, probablemente. Pues, es lo más probable. Lo más probable. Pero en el caso de la microempresa, ¿no? De acuerdo a la clasificación que nos da la superintendencia, ¿no? Podemos agruparla entre microempresa y pequeña empresa, ¿no? La pequeña empresa es a la fecha la cual presenta una mayor morosidad. Estamos hablando de niveles de 4 o 5%, ¿no? Con un punto menos está la parte de microempresa. ¿No? Hay una segmentación que hace la superintendencia al respecto. Ahora, pero son niveles, digamos, que deberían alarmar. ¿Son alarmantes para ustedes como entidades financieras o no? No, son niveles, digamos, son niveles aceptables, ¿no? Las microfinanzas en el Perú son un ejemplo para a nivel mundial, ¿no? Hay un termómetro, digamos, de la economía, que es el microscopio que hace el BID, la cual estamos en primer lugar por muchos años, ¿no? Eso originado básicamente por las entidades financieras, por la metodología de evaluación, por la regulación fuerte que tiene la superintendencia al respecto también, ¿no? Pero eso es algo positivo finalmente para la gente, porque el problema del financiamiento son básicamente 2 cosas, y la gente, digamos, creo que lo entiende perfectamente. El primer problema, y probablemente el más grave, es la falta de acceso a financiamiento. El segundo problema, que tienen varias personas, es la falta de acceso a financiamiento adecuado, ¿no? Estamos hablando ya de repente tasas demasiado altas o plazos demasiado cortos, ¿no? Pero el primer problema, que es la falta de financiamiento, la falta del acceso a ese financiamiento, es el más complicado, ¿no? Sí, aunque es un problema que se va reduciendo poco a poco, ¿no? Los niveles de bancarización han aumentado en los últimos años, ¿no? Si revisábamos las estadísticas, pues hace unos 10 años veíamos niveles de bancarización de 25 o 26%, ¿no? A la fecha, algunas estimaciones están a niveles de 40%, ¿no? Muy lejos todavía de otros países, pero sin duda hay un avance. Claro. Y para eso todas las entidades financieras están contribuyendo, ¿no? Llámese banca, ONGs, financieras, ¿no? Pymes. No, y está bien que todo el mercado se mueva. Señor Chinga, muchísimas gracias por venir a explicarle un poco a nuestros televidentes cómo es el tema del financiamiento en la campaña escolar. Y finalmente, para cerrar también un comentario sobre ese tema, la inclusión financiera, que es algo que todos están impulsando, digamos, es vital. La idea es que más gente tenga la posibilidad de acceder a financiamiento, que sea poco, pequeño, que se vayan haciendo su historia, pero que accedan a este tipo de financiamiento en general. Muchas gracias, señor Chinga, nuevamente por estar en Punto Económico, y volvemos con el impuesto, la declaración anual del impuesto a la renta del año 2012 para empresas. No se muevan. Volvemos en el tercer bloque.